Bueno, señor Garrido, las cosas para Donald Trump siguen poniéndose más oscuras cada día y lo acontecido el día de ayer entre demócratas y republicanos, casi que formando filas en favor de que se realice un segundo impeachment contra el presidente Donald Trump, sin duda parece cada día más una realidad. Eh, no, sin lugar a duda ya él pasó a la historia como el único presidente que en un primer periodo ha sido enjuiciado 2 veces o va a ser enjuiciado 2 veces. O sea, con la distinción también de que en su mandato perdió el Senado y perdió la Cámara de Representantes y perdió la presidencia por voto popular. Tampoco la ganó por voto popular, o sea que realmente una situación devastadora desde ese punto de vista. Con relación al juicio político, hay muchas variables que hoy en día se están cocinando y muchas cosas que debemos de ver con relación a eso. En primer lugar, vamos a analizar, digamos, en dos vertientes. Primero, la realidad política del proceso y en segundo lugar, la realidad actual del crimen, definiendo como crimen el asalto al Congreso. En primer lugar, en términos de la realidad política, tenemos que 10 miembros de la Cámara de Representantes votaron a favor de enjuiciar a Donald Trump, lo que hizo que el voto a favor fuese de 231 votos a favor con 197 votos en contra. Es la votación bipartidaria más abrumadora para un juicio político. De los 4 juicios políticos que se han celebrado en Estados Unidos, bueno, 5 con porque Trump ya lleva 2, este es el juicio político que más apoyo ha tenido del partido contrario, de todos los que se han dado. Y aparentemente, y en todos los siglos, Estados Unidos ha tenido un juicio político, o sea, en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Con relación a esos 10 representantes que votaron a favor, el más significativo de todos, obviamente, es el de Liz Cheney. Liz Cheney no solamente es de un estado muy republicano como el estado de Wyoming, pero además ella es la hija del ex vicepresidente de la República, Dick Cheney, un hombre confabulador y misterioso y que obviamente ha marcado un paso por el Partido Republicano y que mucha gente dice que fue el artífice detrás, él con un par de personas también que eran muy diestros en el tema del voto electoral, de que George W. Bush pues llegara a la presidencia y se mantuviese en la presidencia. Y obviamente Dick Cheney tiene temas muy famosos como el de Halliburton y el financiamiento de la guerra de Irak y todo lo demás. Liz Cheney es la tercera en términos de poder dentro de la bancada republicana en la Cámara de Representantes. Y el hecho de que ella haya votado a favor del impeachment ya le está causando unos problemas enormes. Y en Estados Unidos se está hablando algo impresionante, pero no solamente es que tú sabes que hoy en día el ala conservadora del Partido Republicano se viró de conservadurismo al neopopulismo de derecha de Trump. Pues esa ala conservadora neopopulista de hoy en día está atacando a Liz Cheney y la está atacando al punto de pedirle su renuncia. No solamente renuncia a ser la representante, la tercera en el orden jerárquico de representación de la bancada, sino a su renuncia del partido. O sea que en vez de tener un escenario de reflexión, de autodeterminación con relación a lo que ha sucedido, lo que están todo lo contrario es enraizándose y encerrándose más en su lado y en su teoría de que aquellos son malos y estos son buenos y las elecciones fueron fraudulentas y Joe Biden hay que quitarle la validez a todo el que votó en Georgia, todo el que votó en Arizona, todo el que votó en Pensilvania y que no votó a favor de Trump y el Congreso debe de favorecer a Trump. O sea, unas versiones totalmente equivocadas.
Fuera de eso, tú tienes también lo que está sucediendo, por ejemplo, que es digamos, temas que se van a dilucidar definitivamente a partir del juicio político que se le va a celebrar a Trump. Precisamente tú tienes personas como Mickey Sherrill, que ella es demócrata, miembro de la Cámara de Representantes hoy en día. Ella es piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana y es una de las o ex piloto del Navy realmente, de un helicóptero. O sea, ella es veterana de guerra y ex militar, y hoy en día miembro de la Cámara de Representantes. Y tú tienes que ella es una de las personas que más está empujando hacia la investigación de los demás miembros de la Cámara de Representantes y del staff. ¿Y por qué? Bueno, porque hay evidencia de que por lo menos 3 miembros de la Cámara de Representantes republicanos estuvieron dándole tours y brindándole información privilegiada del Capitolio el día antes, o sea, el 5 de enero, a miembros de este grupo hostil que finalmente se constituyó en manada huelguista y arrabalizó y puso en peligro la vida de todos los congresistas el 6 de enero. Otra que ha también presentado gran preocupación sobre esto es la representante Presley de Maryland, demócrata, porque resulta un dato muy curioso, pero al mismo tiempo preocupante, que todo el staff de dicha representante, cuando se acuarteló en sus oficinas, se dieron cuenta en un momento que se sintieron amenazados porque por los pasillos estaban corriendo la multitud. Quisieron alar el botón de pánico de la oficina, o sea, el botón de la alarma de incendio, la alarma de pánico dentro de la oficina. Y oh sorpresa, todos los botones de pánico del entorno habían sido arrancados de las paredes. Wow. O sea que no tenían cómo hacerlo. Y otro dato interesante, ya yo te he comentado la figura de James Clyburn. No sé si rápidamente producción puede encontrar una foto de él. James Clyburn es el kingmaker, ya te lo he dicho antes. Fue la persona que apoyó a Joe Biden en el estado de Carolina del Sur. Él es el jefe de la bancada minoritaria en la Cámara de Representantes del lado demócrata y es una persona con mucha influencia en la Cámara de Representantes. James Clyburn, desde el mismo principio, o sea, el viernes de la semana pasada, ya estaba comentando que él, cuando se reúne con demás miembros de la Cámara de Representantes y cuando está trabajando uno de sus temas, lo hace en una oficina que no es su oficina, que está en un lugar bastante apartado de donde está su oficina, o sea, en otro pasillo, en otra zona, y que a él le llamó muchísimo la atención que cuando la manada entró, o sea, los atacantes entraron al Capitolio, ellos no fueron a buscarlo a él a su oficina. Ellos fueron a buscarlo a él a esa esquina, a ese cubículo que es donde él regularmente está trabajando con el resto de la bancada y con las personas con las que él se reúne para tratar de promover alguna política, algún proyecto de ley. O sea, y esa oficina no tiene letrero, no dice James Clyburn por ningún lado, no dice nada. Dice él, mira, estas personas tenían información privilegiada y estaban aquí bajo un esquema privilegiado. Ya hay varios miembros de la policía de varios estados. Hay un miembro de la policía del estado de Nueva York que está siendo investigado. Hay un miembro de la policía de Chicago que ha sido puesto bajo arresto. Y también creo que en California está pasando lo mismo, que aparentemente ya no vestidos como civiles o no vestidos como policías, estuvieron participando de este evento. Y lo cierto es que hoy amanece el Capitolio con más soldados norteamericanos apostados en su perímetro y alrededor que Irak, Afganistán y Siria combinados. En la historia de los Estados Unidos nunca ha sucedido nada ni remotamente parecido. La única vez, ni siquiera, estaban buscando el dato historiadores, ni siquiera durante la Guerra Civil, en el año 1861,
cuando Washington estaba bajo amenaza de que el ejército del sur invadiera desde Virginia, invadiera la ciudad de Washington, tomara control del gobierno, los Estados Unidos tenían más de 40,000 soldados alrededor del Capitolio y de todo el perímetro del gobierno federal en Washington. Un estado de guerra, sin duda. Un estado muy preocupante. Eso con relación, o sea, a la parte política, llamémoslo así. Ahora, con relación a la parte legal y criminal, el proceso aparentemente se va a llevar a cabo en el Senado de Joe Biden y en el Senado de los demócratas con control del Senado. Chuck Schumer, que es hoy en día jefe de la minoría, será el jefe de la mayoría a partir del miércoles de la semana entrante. Mitch McConnell tiene al Senado en receso, o sea, luego de este ataque, él mandó a todos los senadores para su casa. Y contrario a la Cámara de Representantes, que ha seguido trabajando, que ha seguido legislando y que ha seguido participando, los miembros del Senado están cada uno en su ciudad, en su estado, y el Senado está cerrado. El Senado vuelve a entrar en sesión el 19, ahí se juramentan los nuevos miembros del Senado, ya pasaría entonces Mitch McConnell a ser parte de la minoría, Chuck Schumer a ser la mayoría, horas antes del día 20, que toma posesión Joe Biden. Y aparentemente lo que Mitch McConnell ha dicho es que sería una hora antes de Joe Biden tomar el poder que iniciaría el juicio político a Donald Trump. Lo que se ha dicho, ¿te acuerdas que te dije la semana pasada que probablemente lo iban a postergar 100 días para que entonces Joe Biden pudiera armar su gabinete y todo lo demás? Lo que se está dilucidando actualmente es que el Senado sesionaría los temas regulares del Senado durante las mañanas y en las tardes y temprano en la tardecita noche estarían llevando a cabo el juicio político. Todo el mundo ha dicho que cuando continúen llegando evidencias de qué fue lo que sucedió, al día de hoy el FBI ya tiene más de 100,000 piezas de evidencia en su arsenal, digamos, de todo lo sucedido aquí durante el crimen, pero en adición a eso, obviamente todos los días se tornan más. Hay más de 200 personas que ya han sido acusadas y están presas, siendo procesadas por sedición, por terrorismo doméstico, etcétera. Y hay mucha preocupación sobre qué puede suceder en el Capitolio, alrededor del Congreso, en la toma de posesión y en otros capitolios de los Estados Unidos la semana entrante. O sea que el proceso del crimen probablemente va a llevar a otros miembros del staff de varios representantes de la Cámara de Representantes y probablemente algunos representantes a también ser cuestionados y quizás procesados. Otro dato importante es que grupos de los que siempre han estado en contra de Donald Trump, los Never Trumpers y el Lincoln Project, han anunciado ya públicamente que ellos no van a cesar de trabajar, ya no en contra de Donald Trump solamente, sino que de ahora en adelante van a trabajar para que ninguna empresa y ningún individuo pueda financiar ni apoyar a ninguno de los 10 senadores, en especial Ted Cruz y este otro señor, Dios mío, se me olvida el nombre ahora mismo, te lo digo luego, Josh Haley, y tampoco puedan apoyar a los 142 miembros de la Cámara de Representantes que luego del asalto al Capitolio tuvieron la gallardía de la noche o la osadía de en la noche apoyar la disrupción y el intento de golpe de Estado congresual a las elecciones del pasado 3 de noviembre. Sí. Es decir, que lo que se está viendo ahora mismo no es solamente una ruptura del Partido Republicano, sino un esfuerzo muy sistemático por parte de estos grupos que son republicanos, pero que están absolutamente en contra de lo que es el Partido Republicano, o no republicanos, que son conservadores, ¿no? Que están totalmente en contra de lo que el Partido Republicano hoy en día representa, que no van a cesar en sus acciones hasta que estos representantes renuncien o sean removidos por la vía de las elecciones en el 2022, en el caso de los representantes, y en el caso de los senadores, los que no estén para elecciones en el 2022, que renuncien, porque se vean sin una fuente de financiamiento y sin un apoyo empresarial. Ya son muchísimas las empresas que le han quitado el apoyo
no solamente al presidente de la República, sino tanto a demócratas como a republicanos, y sobre todo a republicanos, y que no están apoyando en absoluto ninguna de estas situaciones. El presidente de Home Depot habló de manera muy fuerte en contra de Donald Trump y le quitó todo el apoyo, no solamente a Trump, sino al Partido Republicano, Blue Cross Blue Shield, que es una compañía de seguros, médicos, y muchísimas empresas de Wall Street que se vieron favorecidas con el tax break en el 2017 y que ahora sencillamente dicen no, no fue por esto que nosotros apostamos. Bueno, es complicado sin duda lo que se presenta y ya saliendo Donald Trump, aunque empiece el juicio político, digamos que ya en la recta final de su mandato, vendría desarrollándose todo sin la inmunidad que le inviste la figura del presidente y no solo dentro de los Estados Unidos. Cerramos el 2020 con acusaciones incluso desde Medio Oriente a la propia figura del presidente Donald Trump, o sea que también se pudiera estar complicando mucho más, no solamente en la figura del presidente, sino en la figura de empresario que Donald Trump representa en los Estados Unidos, cómo pudiera verse sus negocios a partir de este nuevo enjuiciamiento y persecución internacional o seguimiento judicial internacional para todo lo que implica, ¿no?, él y su emporio económico. Sí, bueno, hasta que él no sea, digamos, encontrado culpable dentro del impeachment, él no pierde la figura y las, digamos, los beneficios de ser expresidente de los Estados Unidos, todo lo contrario, y no, pero sí puede ser enjuiciado ya no como un presidente. O sea, el departamento, la Procuraduría General de los Estados Unidos protege al presidente, pero no a los expresidentes de ser acusados. Esa era una de las cosas que los republicanos perseguían con Clinton en el año 98, pero como no pudieron encontrar mayoría para nada en el Congreso, a pesar de ellos ser mayoría en el Senado, pues se le cayó el muñeco con Clinton. Ahora está en que Mitch McConnell, que hasta ahora ha dicho que está a favor del juicio político y que está a favor de escuchar, cuando el año pasado no estuvo nunca a favor de escuchar a los testigos, en enero del año pasado, y siempre se opuso a que los testigos fuesen presentados en el Senado, ahora ya él no está en contra, ahora él dice que quiere escucharlo. Lo que parece, y es lo que muchos expertos políticos acá están diciendo, digamos, dentro de las interioridades de Washington, es que Mitch McConnell tampoco tiene control realmente sobre los republicanos, sobre los congresistas republicanos, y encontrar 17 senadores republicanos que voten en contra de Donald Trump todavía va a ser una situación difícil, porque cuando hacen una encuesta como la que hicieron ahora la gente de Político en el fin de semana, resulta que Donald Trump todavía tiene el 65% de aprobación por parte de los republicanos luego del asalto al Capitolio y solamente un 20% de rechazo. Y se ven que él tiene todavía el control, digamos, de la masa votante dentro de ese partido. Que esa es la parte más peligrosa, el hecho de que él no ha perdido sus adeptos y que es por lo cual pudiese dentro de la misma corriente republicana pues querer también neutralizarlo para que no pueda volver en el 24. Esa es precisamente lo que está sucediendo. No se puede dejar de mencionar figuras tan oscuras como Lindsey Graham, que la semana pasada se quiso vestir de Batman y luego del asalto al Congreso, entonces salió a decir que ya él estaba cansado de Trump, que hasta aquí llegaba, que esto no podía ser, y unas horas más tarde en el fin de semana estaba jugando, fue a Texas junto con Trump el viernes a visitar la pared. O sea, en 48 horas ya él estaba junto a Trump visitando la pared y ya ahora mismo él es el jefe de la bancada del Senado en contra del impeachment. O sea, contradicciones. Que no hay forma de tú sencillamente decir, mira, te quiero creer, pero ¿cómo lo hago? En definitiva, con el caso tuyo. No me gustaría que termináramos el programa sin mencionar dos puntos fundamentales de la economía local de República Dominicana y de la realidad, digamos, judicial y política de República Dominicana. En primer lugar, sale la noticia de que ya el gobierno dominicano colocó 2.500 millones en bonos soberanos en el día de ayer, en dos partidas, 1.000 millones de una ampliación de un crédito anterior, con una tasa de interés muy beneficiosa, apenas 3.6%, y por otro lado, una ampliación, un crédito nuevo a 20 años,
que se anuncia como el primer crédito a 20 años de toda Latinoamérica. Ese dato no lo entiendo y no estoy seguro del mismo, con vencimiento en el año 2041 a una tasa de 5.3%, que también es una tasa bastante atractiva, o sea, lo que le baja a la República Dominicana el costo de su deuda, pero obviamente tenemos más deuda, y era algo que se sabía que venía, estaba en el presupuesto, realmente quedaron como 400 millones ahí en stand-by que no se colocaron. No me queda claro por qué, porque la demanda del crédito dominicano era de más de 10 mil millones de dólares, de acuerdo a los datos suministrados por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. O sea que se pudieron haber colocado esos 400 millones adicionales que están aprobados en el presupuesto. No sé si lo van a dejar para la segunda mitad del año, luego de una revisión del presupuesto, etcétera. Lo cierto es que la economía dominicana va a haber una presión a la baja con relación a proceso del peso dominicano frente al dólar, y si tú a eso le agregas que vamos a tener mayores remesas de parte de los dominicanos una vez se amplíe el paquete fiscal de ayuda de Biden, ¿no? Luego de que él tome posesión, pues el próximo cuatrimestre las filas en las oficinas de los remesadores serán grandes, y aparentemente la oferta de moneda fuerte también será suficiente, sobre todo cuando tú tomes en cuenta una demanda deprimida, con una actividad económica a la baja, un sector turístico muy deprimido y un sector agropecuario y por demás también deprimido. Entonces realmente la demanda de dólares seguirá siendo baja y la oferta seguirá siendo más que suficiente. Por otro lado, en el día de ayer el presidente nombró una comisión de expertos jurídicos, no sé si tú lo viste eso, sí, para rescatar los bienes que se entiende que fueron tomados de manera inapropiada, o el dinero que tienen digamos los funcionarios corruptos de gobiernos anteriores o de este gobierno, no sé, en definitiva. Pero supongo que eso es un proceso que tendrá que ir muy de la mano de la Procuraduría, en términos de que eso tiene que ser una vez ya tú hayas sido procesado y condenado, ¿no? claro. Pero es un dato que al yo consultar con algunos expertos jurídicos me han dicho que es apropiado que se haya hecho, digamos, de manera colateral a la Procuraduría, porque le brinda un brazo más flexible a ese grupo para perseguir y rescatar esos bienes, que si se hiciera por dentro de la Procuraduría, donde probablemente pudiesen ser, digamos que, obstaculizado ese proceso por parte de los abogados de la defensa de estos intereses de una manera mucho más fácil. Sí, estaría, o sea que felicitar al gobierno por ambas cosas, claro, dentro de lo que se está planteando. Lo lamentable es que esto se haga dentro de un estado de emergencia, que implica que tenemos porque tenemos mucha discreción sobre el uso de los fondos y sobre las políticas que se apliquen. Así es, así es. Ese grupo de abogados estaría respondiendo al consultor del poder, el consultor jurídico, ¿no?, del Poder Ejecutivo, que es quien tiene a su cargo la conformación de este grupo de abogados para defender el Estado. O sea, que habría que ver, en efecto, la efectividad y con la rapidez con la que puedan ejecutar estos abogados cada una de las razones en favor del Estado o del pueblo dominicano, que al final de cuentas sería el beneficiado de estas acciones. Señor Garrido, será hasta mañana a las 11. Mañana, con Dios delante, estaremos hablando de matemáticas, como usted bien señaló hace un momentito. Y bueno, pues invitar a todos nuestros oyentes y la audiencia que se suma a través de nuestras vías digitales, pues que se sigan sumando, se sigan suscribiendo y activando las notificaciones, compartiendo el contenido, para que, por supuesto, pues podamos seguir, continuar creciendo en esta comunidad educativa en la República Dominicana. Será hasta mañana. Tendremos que comentar el sector agropecuario también el día de mañana. Así será. Señores, cuídense y nos vemos mañana. Feliz resto del jueves.